Este de aquí es el iPad mini de 7ª generación y sinceramente de mini tiene solo su tamaño. Mira, si tengo que empezar hablando de algo en este nuevo iPad mini es sin duda de su diseño, porque es lo que marca la diferencia entre cualquier otro iPad y este iPad. Bien, tiene un diseño que está construido en sus 8,3 pulgadas, que realmente se siente como tener un iPhone grande en la mano. De hecho, ya puedes ver que se puede sostener con mucha facilidad con una mano, y esto en parte es gracias a su tamaño, porque a fin de cuentas tenemos un alto de 19,54 centímetros por un ancho de 13,48 centímetros. Que traducido al cristiano se traduce en que es muy manejable incluso con una única mano. Se siente francamente muy bien y es súper cómodo de utilizar. Y eso que yo soy de las personas que siempre he defendido que el tamaño ideal de iPad es el de 11 pulgadas. Pues bien, estas 8,3 pulgadas se sienten muy bien en este nuevo iPad mini. Y te debo decir que también es súper cómodo de utilizar porque al final tenemos tan solo 293 gramos de peso que hacen, como te digo, que sostener este iPad con una mano sea extraordinariamente cómodo. Pero bien, a nivel físico, ¿qué es lo que tenemos en este iPad? Pues bien, como puedes imaginar, el iPad mantiene el diseño de su generación anterior con bordes todos cuadrados, y en este caso volvemos a tener los botones en la parte superior. En la parte izquierda tienes el control de volumen, tanto para el más como el menos, y en la parte derecha el Touch ID y el botón de inicio, porque sí, este iPad no cuenta con Face ID, sino que con lo que cuenta es con el desbloqueo mediante huella dactilar, y sinceramente funciona muy bien. Obviamente yo preferiría tener el Face ID para el día a día, pero el Touch ID sigue funcionando estupendamente bien. Eso sí, te recomiendo, como yo he podido probar durante estos días, que lo ideal es tener tanto una huella de la mano derecha como una huella en la mano izquierda. De esta forma, cuando desbloqueas o bien en vertical o bien horizontal, puedes desbloquearlo fácilmente gracias a tener las dos huellas. Y sí, algo que mantenemos en este iPad mini es que la cámara frontal de la que ahora te voy a hablar está en la parte superior y no como ya ha pasado con los iPad Air y los iPad Pro, que lo han colocado en la parte del lateral derecho. Parte en la que sí tenemos nuevamente el conector, magnético para poder cargar nuestro Apple Pencil, y es que ahora este iPad mini es compatible tanto con el Apple Pencil, que se carga mediante puerto USB-C, o bien con el nuevo Apple Pencil Pro, que incluye funciones francamente muy interesantes, como por ejemplo la nueva paleta de herramientas que lo convierte en un Apple Pencil, para mí, mucho más productivo. Y sí, no hace falta que te lo diga, pero ya sabes que el Apple Pencil Pro se cargaría mediante este conector magnético, que además permite tener el iPad, pues siempre recogido en la zona del lateral del iPad. Y luego dos aspectos importantes en este iPad mini. Uno de ellos, que me vuelve a sorprender en una generación nuevamente, es el juego de altavoces, porque tiene un altavoz tanto en la parte superior como en la parte inferior, o en el izquierdo o en el derecho, según si lo tienes en apaisado o en vertical, pero que francamente suena muy bien teniendo en cuenta lo pequeño que es este iPad. Me sorprende en positivo que tiene una calidad de sonido muy buena y un volumen bastante alto. Y luego algo importante es que sí, este iPad mini viene con puerto USB tipo C, que además es USB 3, por tanto tenemos tasas de transferencias de datos de hasta 10 gigas por segundo. Y esto, que puede parecer muy técnico, lo convierte en súper útil, por ejemplo, para poder utilizar discos SSD directamente en este iPad y poder transferir datos de una manera muy rápida. Y si me tengo que quedar con algo del diseño de este iPad mini, aparte obviamente de que vienen nuevos colores, es que de verdad que es súper portable, súper manejable y súper cómodo para utilizarlo en el día a día, incluso para llevarlo en una mochila, en un bolsillo de la ropa o en cualquier otro complemento, de una manera muy cómoda y poder sacarlo en cualquier momento para poder usarlo. Y en este sentido, mi experiencia durante estos días que he estado utilizándolo ha sido espectacularmente buena. Y bien, en sus 8,3 pulgadas de pantalla, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos una pantalla LED, una pantalla de retina que tiene una resolución de 2266 por 1488
píxeles. ¿Esto en qué se traduce? Pues es que es una resolución que se ve bastante, pero que bastante bien. Y otro aspecto importante a tener en cuenta es que a nivel de brillo este iPad tiene 500 nits de brillo. Yo he notado el cambio, pero porque yo vengo de un nuevo iPad Pro con M4, entonces sinceramente se nota un poco el cambio. No obstante, no vas a tener ningún problema para utilizarlo en el día a día en el exterior a una plena luz del día. También te debo decir que algo que también notarás dependiendo de qué dispositivo tengas es que este iPad mini no cuenta con la tecnología ProMotion en su pantalla. Eso quiere decir que no tenemos una tasa de 120 Hz de actualización. Pero algo de lo que no te vas a olvidar es de lo bien que se ve esta pantalla, porque de verdad, de forma resumida, más allá de los tecnicismos de la pantalla, nuevamente las pantallas Retina se ven francamente muy bien y para el día a día vas a tener una muy buena experiencia si decides optar, que luego te hablaré de para quién creo que es este iPad, pero si decides optar por un iPad mini de séptima generación de este 2024. Pero sin duda lo que hace que solamente sea mini por fuera, pero maxi por dentro, vaya juego de palabras, es que dentro tenemos una 17 Pro, el chip que montaban los iPhone 15 Pro y Pro Max. Un chip que viene preparado y pensado especialmente, y por eso lo han añadido, para que este iPad mini sea compatible plenamente, cuando lo tengamos disponible, al menos aquí en España, por tanto en Europa, de Apple Intelligence. Va a poder utilizar la inteligencia artificial de una manera fluida y sin ningún tipo de problema. De igual forma, te tengo que decir que sí, si hablamos de tecnicismos con este A17 Pro, en el caso del iPad mini, tenemos un total de 6 núcleos de CPU y 5 núcleos de GPU que se traducen en que vas a poder hacer una vez más todo lo que quieras. Yo he estado utilizando Lightroom para editar fotografía, he conectado por tarjeta SD para exportar vídeos y fotos, he editado vídeos utilizando LumaFusion, he hecho todo lo que he querido y lo he podido hacer sin ningún tipo de problema. Y donde también cobra mucho protagonismo esa potencia que tiene el chip es a la hora de jugar, porque sinceramente tener algo tan versátil, tan portable como un iPad mini que te sirve para prácticamente cualquier cosa, que puedes conectar en un momento determinado a un monitor, a un mando de consola e incluso jugar ya no solo con la pantalla, sino como te digo, con una propia pantalla externa, hace que tengas una experiencia increíble cuando hablamos de portabilidad, porque te lo llevas todo, absolutamente todo, en un bolsillo y puedes conectarte a lo que quieras y poder jugar o hacer lo que quieras con tu dispositivo. De hecho, sinceramente pienso que el hardware ha ido mucho más allá de lo que en el caso del iPad nos puede ofrecer el software. No digo que sea malo, ni mucho menos, pero quiero decir que no hay nada, principalmente creo yo, que como usuario normal de un iPad no pudieras hacer con este iPad mini gracias a su A17 Pro. Y si hablamos de hacernos fotos, ¿la cámara de un iPad es importante? Pues bien, tengo que decirte que este iPad mini vuelve a venir con una única lente principal, una lente que tiene 12 megapíxeles y una apertura de f1.8. Bien, pues pese a ser una lente de iPad, te debo decir que esa apertura hace que se vea muy bien incluso en bajas condiciones de luz. Obviamente no es la cámara de, por ejemplo, un iPhone 16 Pro, pero sí que es una cámara que se ve francamente muy bien. Además, tienes que ver que también tenemos un zoom digital que puede llegar hasta el 5x, aunque yo te debo decir que la experiencia usando este zoom digital no me gusta, es decir, al final es un zoom digital y por tanto en tu día a día no vas a poderle sacar provecho, e igual que yo he hecho en falta que tenga ese modo retrato para poder hacer fotografía en retrato con el iPad mini, porque yo soy un gran fan de este tipo de fotografía. Una lente principal que también tiene la capacidad de grabar, en este caso a 4K 60 fotogramas por segundo, que era el estándar hasta hace 2 días, como aquel que dice que nos presentaron los iPhone 16 Pro, que tiene la capacidad de 120 Hz, pero en este iPad mini con A17 Pro tenemos una capacidad de 60 fotogramas para el 4K. Y sí, viene con el HDR inteligente versión 4 para poder tener fotografías muy bien trabajadas gracias a ese software de gestión de imágenes que tiene la propia Apple y que hace que, bueno, pues que a fin de cuentas cuando capturas una foto estés capturando mucha más información de la que te puedes imaginar y te ofrezca un resultado final, bueno, pues mucho más conseguido gracias a ese HDR inteligente. Pero hablando de cámaras, una cámara que también tiene mucho protagonismo hoy en día en cualquier dispositivo es la cámara frontal. Cámara frontal que en este caso, aunque tenemos 12 megapíxeles, seguimos teniendo una apertura un poquito peor de f2.8.
4. Una apertura que de por sí no es que sea mala, sino que lo que hace es que tienes que tener en cuenta que la lente en sí es muchísimo más pequeña que una lente, por ejemplo, trasera del iPad. Y eso hace que realmente se ven muy bien las fotos, pero nunca van a llegar a tener esa calidad de foto o de imagen que podrías tener con una cámara trasera o cámara principal del dispositivo. Como te decía antes también, la cámara que sí que cuenta con encuadre centrado, ya sabes, esta función en la que te puedes mover por el plano y automáticamente va haciendo zoom y te va manteniendo encuadrado, algo muy útil, por ejemplo, para videollamadas, pero tienes que conocer, como te decía, que sigue estando en la parte superior y no en la parte de la derecha. Por tanto, cuando hagamos una videollamada en formato apaisado, se va a ver un tanto peculiar porque la cámara va a quedar a la izquierda y un poquito más baja que lo que quedaría en la parte central del iPad si lo tuviéramos como en el Air o en el Pro en esa parte lateral. Pero oye, sinceramente, si yo algo le tengo que pedir al iPad mini en su cámara frontal, es lo mismo que le pediría a cualquier Mac o cualquier otro iPad: que la cámara frontal tuviese la capacidad de grabar en 4K, porque hoy en día para mí el 4K es muy importante y este iPad no cuenta con ello. Por tanto, podemos grabar sí en 1080 hasta un máximo de 60 fotogramas por segundo. Y bien, ¿cuánto de buena es la batería de este iPad mini? Porque a fin de cuentas el A17 Pro va a hacer que sea más eficiente que generaciones anteriores. Pues bien, este iPad mini de séptima generación tiene una autonomía de 10 horas de reproducción de vídeo. Yo sabéis que por el tipo de contenido que hago, yo no he puesto esto en un cronómetro a ver vídeo y a ver si dura 10 horas. Yo lo que te puedo decir es que en el día a día yo lo he estado utilizando como complemento a mi iPhone y a mi Mac, y he estado tomando notas, he estado haciendo alguna que otra foto, he estado editando fotos con relativa frecuencia durante estos días y sinceramente la batería es una pasada. Es decir, ¿podría ser mejor? Pues obviamente, claro que sí, teniendo en cuenta que mira el tamaño de este iPad mini, es muy pequeña, por tanto la batería sigue siendo pequeña. Pero como digo, la experiencia en este sentido es grata. Y luego también es verdad que al final, gracias a tener carga rápida a través del puerto USB-C, se carga relativamente rápida la batería del iPad para que puedas continuar haciendo aquello que estuvieses haciendo. Pero bien, ¿para quién creo yo que es este iPad mini de séptima generación? Mira, lo primero antes de llegar a esa conclusión es que tienes que pensar en el precio. El precio de este iPad mini parte de 599 euros en el modelo de 128 GB y con conectividad Wi-Fi. Si nos vamos a conectividad LTE y lo configuramos en la máxima capacidad, que es 512 GB, nos vamos, atención, a un precio de 1.149 euros. 1.149 euros, lo cual hace que incluso en ese extremo llega a competir directamente con un MacBook Air. Bien, dicho eso, para mí es muy importante resaltar que este iPad, yo creo que se trata de un iPad exclusivamente de nicho. ¿De qué nicho? Pues de aquellas personas en las que, bueno, pues requieren tener un iPad con una pantalla súper correcta, con una portabilidad bestial. Pues bien, el precio, entre otras cosas, es lo que hace que yo crea que este iPad es exclusivamente de un nicho muy concreto. Aquellas personas que el precio obviamente no va a ser un problema y que lo que quieren sí o sí es la máxima versatilidad o portabilidad de este tipo de dispositivos. Porque es verdad que es muy cómodo, por ejemplo, para manejarlo y sostenerlo con una mano mientras tomas notas y estando de pie, o directamente para poder guardarlo en prácticamente cualquier tipo de bolso, mochila, riñonera, la propia ropa en la que llevamos, que hay muchos tipos de bolsillo, ya cabe incluso este iPad. En definitiva, ese tipo de personas en las que lo más importante es necesitar un iPad, obviamente, y necesitar que sí o sí sea del tamaño más reducido posible. Es especialmente útil para aplicaciones como la de calendario, notas, recordatorios. Este tipo de aplicaciones se vuelven verdaderamente útiles en un iPad tan pequeñito porque lo hace muy cómodo de usar, y eso para mí es lo que marca la diferencia a favor de este iPad mini. Así que sí, si te lo estás preguntando, sí, vale la pena, pero obviamente dependiendo qué tipo de persona seas. Si no necesitas que seas tan mini, pues obviamente por el precio que tiene, directamente plantéate un iPad Air con Apple Silicon. Y llegados hasta este punto, si te estás preguntando cuán de buena es la cámara de un iPad y si se puede usar la cámara de un iPad para hacer fotos en el día a día, te dejo este vídeo por aquí que hice acerca de las cámaras del iPad. En este caso fue con el iPad mini de anterior generación. Y ahora sí, te dejo también por aquí otro vídeo que, según el algoritmo de YouTube, ya sabéis que yo le haría mucho caso porque lo saben todo, te va a gustar. Y recuerda, suscríbete, que es gratis. Venga, nos vemos. Chao, chao.